magíster en Derecho Penal y Criminología, está con nosotros, la hemos invitado. Gracias, doctora, por acompañarnos. Sí nos escucha, ¿verdad? ¿Sí me escucha? Perfectamente. Muy buenos días, estimado Jimmy. Muchas gracias por la invitación y saludarles a todos quienes están siguiendo desde los distintos lugares. Es un enorme gusto compartir este espacio. Gracias a la invitación. Muy amable. Doctora, ustedes, las 5 asambleístas, si no me equivoco son todas, ¿no?, se han opuesto a la suscripción del gobierno ecuatoriano del TLC con China. Mejor dicho, al reconocimiento, porque ya lo firmaron, pero tiene que pasar por el filtro de la Asamblea. ¿Cuáles son las razones que mueven a Pachakutik a oponerse? Bueno, efectivamente, nosotros estamos cuestionando y no vamos a apoyar y no vamos a aprobar el Tratado de Libre Comercio en este caso con China, en virtud de que es totalmente asimétrico, es un tratado de libre comercio que no está establecido para beneficiar a la mayoría del pueblo ecuatoriano. O sea, nos dicen que supuestamente nos van a sacar del subdesarrollo. No me pregunto cómo nos van a sacar del subdesarrollo si estamos en condiciones críticas, tanto social, económica, de seguridad en el país. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos señalado que sí, deberíamos firmar un tratado de libre comercio, pero a futuro, porque primero se debe preparar el territorio, podríamos decir. Deberíamos fortalecer la capacidad de nuestros pequeños empresarios, emprendedores, agricultores, para que se encuentren en condiciones de exportar productos a China, entre otros, ¿no es cierto? Y en estas condiciones, cuando apenas nuestros emprendedores, nuestros productores están produciendo para el mercado interno, no van a estar en suficientes condiciones para competir con China. Es como ponernos a pelear entre David y Goliat. O sea, ¿quién no conoce que China es un gigante? Y lamentablemente a lo que nos están queriendo llevar es a convertirnos obviamente en el patio trasero de China, y donde nos van a botar desechos. Eso es lo que nos están llevando, lamentablemente. En este sentido, nuestra oposición, ¿en qué se sostiene? Primero, el Tratado de Libre Comercio fue negociado de manera confidencial, no tiene fecha de caducidad y permite facilidades de libre comercio. Imagínense cuando se trata de un tratado de libre comercio que va a afectar todos los sectores, mínimamente el gobierno saliente, en este caso de Guillermo Lasso, debía haber puesto en consideración del pueblo ecuatoriano. Hay sectores organizados, como son los sectores de pequeños empresarios, de emprendedores, de la economía popular solidaria, los agricultores. Tenían el derecho de conocer y participar para mirar si nos afecta o no nos afecta. Y ese ejercicio de participación no se garantizó. Es un tratado que se negocia sin mayores requisitos, se ha simplificado procedimientos, y lo más grave, imagínense, que se establecen que en caso de conflictos se somete a nuestro país a arbitrajes internacionales, donde no cuentan obviamente los derechos constitucionales y tampoco se va a respetar la legislación nacional. Usted y todo el pueblo ecuatoriano ha sido testigo que ya hemos tenido casos de nuestro país que han sido sometidos a arbitrajes internacionales. ¿Y cuáles han sido las consecuencias? Nos han ganado y lamentablemente nos han mandado a pagar inmensas cantidades de recursos económicos. En ese sentido, es totalmente atentatorio a la soberanía de nuestro Estado ecuatoriano. Por otro lado, los productores de los pequeños y medianos trabajadores del campo y la ciudad tendrán que competir con productos chinos. Imagínense, el TLC permite que los productos chinos ingresen al país libres de pagos, o sea, pero no hay, doctora, pero no hay excepciones, no hay un grupo supuestamente importante de productos exceptuados.
que están fuera lamentablemente está abierto, es bastante abierto. Lo que nos hubiera gustado efectivamente es que se limite, que se diga estos productos, no, estos sí, pero no es así. Lamentablemente se mete a todo, o sea, está todo. Están los recursos naturales, están los recursos minerales, está, imagínense que se va a procurar hasta traer las barcazas o sí, las barcazas fábricas, o sea, los barcos fábricas aquí en Ecuador. Imagínense lo que implica eso, generar empleo, claro, en esos barcos fábricas, pero usted conoce que a nivel internacional es bastante público que esos espacios son generación de esclavitud para el trabajo, donde se violentan los derechos laborales. Entonces, eso no puede ser posible. Por otro lado, decía que si ingresan los productos chinos, es una competencia desleal para nuestros pequeños productores. La producción agrícola de los trabajadores del campo igual están en peligro. Los mercados se verán llenos de productos chinos y no sabemos ni siquiera de qué calidad. Claro, esto doctora, realmente pone en peligro, imagínese, toda la soberanía alimentaria. Perdón de la interrupción. Doctora, usted que está pues participando a diario en la Asamblea, ¿cuántos votos faltan? A ver, ojo, no es que estoy animando a que usted cambie su voto, pero pregunto, ¿cuántos faltan para completar? Creo que son 70, ¿verdad? ¿Cuántos faltan para los 70, más o menos, doctora? Bueno, primero ratificar, a nosotros no nos compran nadie, o sea, nosotros somos personas que hemos venido luchando largos años, buscando la justicia social, equidad, la igualdad entre todos y todas. De manera que si pretenden comprar la conciencia de nosotras, no va a ser posible. Ayer efectivamente tenía la obligación del presidente de la Asamblea someter a votación, porque debate hubo suficiente debate. Hubieron intervenciones en contra y otros a favor. Sin embargo, les faltó los votos y obviamente en unos segundos suspendieron la sesión. Y ahí se escuchaba que faltaba alrededor de 8 votos, otros decían 4 votos, ahí están. Faltaron, esperemos que no se haga, no se vuelva a repetir la compra de conciencias, que los asambleístas que están allá realmente decidan por el bien del país, que piensen en los pequeños agricultores, en los pequeños productores, en los emprendedores, en los empresarios pequeños también, porque como hemos señalado en el seno del Pleno, no se requiere la firma de un tratado de libre comercio. O sea, los que ya están exportando, los grandes agroexportadores ya están exportando. No necesitamos firmar un tratado de libre comercio que atenta a la soberanía de nuestro país, porque imagínense, solo en el campo legal estamos perdiendo la jurisdicción. Imagínense, lo cual es atentatorio a nuestra norma constitucional. Y más allá de eso, ya tenemos claros ejemplos, cómo ha sido el comportamiento de todos los proyectos extractivos chinos que ya están en el país. Están proyectos fuertes aquí que están amenazando y que ya han venido generando daños a la naturaleza. Imagínense lo que se viene. Entonces, esos son los argumentos en base a esos y otros son los argumentos por los cuales no estamos de acuerdo que se apruebe este tratado de libre comercio. Esperemos que no consigan los votos, esperemos que los asambleístas sean firmes y piensen en el pueblo ecuatoriano y no en sus intereses personales. Y como ayer ya decían, probablemente después si pasa este tratado de libre comercio, habrán nuevos ricos. Espero que no ocurra aquello. Es necesario dignificar la institucionalidad de la Asamblea Nacional. Miren por qué, bueno, cuando se dio la muerte cruzada, ¿cómo salió la Asamblea? Con una credibilidad del 3%, imagínense. Y creemos que la tarea ahora de todos los que estamos ahí es recuperar esa confianza, esa credibilidad y demostrar que estamos pensando en los casi 17 millones de ecuatorianos. Queremos legislar, obviamente, para todos y todas. Asambleísta, buenos días. Omar Jaén le saluda. Muchas gracias por su tiempo.
Asambleísta. Qué gusto, buenos días. Un gusto, asambleísta. Doctora, ¿tienen idea de cuándo podría ser convocada nuevamente la sesión o es hasta que consigan los votos? Es una buena pregunta que debería responder el presidente. Efectivamente, esperemos que lo vuelvan a convocar inmediatamente y no estén hasta que consigan los votos. Esperemos que, como acabo de señalar, el día de ayer tenía que haberse sometido a votación y por eso nosotros estuvimos pendientes ya exigiendo que se cierre el debate, porque ha habido otros temas en los que no nos han dado la palabra. O sea, eso también hay que ser sinceros, hay temas y temas. En cambio, ayer se dio, pero a todos y a todas. En cambio, ha habido otros temas asimismo cruciales donde hemos pedido la palabra y no se han dado a todos. Esperemos que no ocurra esa compra de conciencia. Usted debe entender que hasta cuando se dé la nueva sesión va a haber, y es más, ya ayer mismo hubo pronunciamiento de cámaras de comercio, de cámaras binacionales que están solicitando que se apruebe esto. Y usted habla sobre, usted dice, los grandes agroexportadores ya están exportando, pero la lógica de un TLC es que haya mejores condiciones arancelarias, en algunos casos inclusive al 0%, lo cual posiciona mejor los productos, lo cual beneficia al producto ecuatoriano sobre otros países. Porque, por ejemplo, China tiene TLC, si mal no recuerdo, con Chile y con Perú, no con Colombia, pero tiene con Chile. Entonces, nuestros productos van en desventaja versus al producto peruano o al producto chileno, por no tener un TLC. Y además, los grandes industriales van a decir a la Asamblea, señores, es un mercado de 1.400 millones de personas. No nos podemos dar el lujo de no llegar al mercado más grande del mundo. A ver, como acababa de señalar, ya hay exportadores, ya están llevando camarón, entre otros productos, ya están exportando. Lo que debería, obviamente, como Estado ecuatoriano, es buscar probablemente algunos beneficios, pero no para eso no se necesita firmar un tratado de libre comercio. O sea, ¿a quiénes se va a beneficiar? A los mismos que ya están exportando. El resto, ¿qué vamos a poder enviar a China? No tenemos, no se han fortalecido los emprendimientos, no se ha adoptado políticas públicas. Imagínense nuestros pequeños emprendedores o productores, ¿qué apoyo han tenido del Estado? Absolutamente nada. Imagínense, para acceder a un crédito, tienen que endeudarse y pagar intereses exorbitantes, hasta el 23%. Esa es la realidad. ¿Cómo pueden competir cuando no tienen subsidio, cuando no tienen incentivos, cuando los intereses de sus créditos están bordeando, como acabo de señalar, entre 18 hasta 23%? Esa es la realidad. Entonces, ¿quiénes van a ser los que exporten o produzcan otros productos y manden a la China? No hay. O sea, aquí es evidentemente lo que vamos a convertirnos es en el mercado de consumidores de China. Y eso no está bien. Con esa situación no vamos a salir de la pobreza o del subdesarrollo, como algunos pretenden hacernos creer que con la firma del Tratado de Libre Comercio ya vamos a salir adelante. Y usted ha mencionado una verdad. Chile firmó un tratado y vayan a ver si la situación ha mejorado. Miren solo México. México es un país inmenso. Firmó el Tratado de Libre Comercio en la década de los 90 con Estados Unidos y Canadá. Vayamos a ver y ver si los objetivos por los cuales se firmaron ha mejorado. No, señores, no ha mejorado. El trabajo, es más, se ha deteriorado, se ha flexibilizado, ha habido flexibilización laboral, el desarrollo no se ha estancado y en algunos aspectos ha disminuido. Esa es la realidad. Imagínense, un grande. Nosotros somos así, pero, o sea, somos pequeños, no solo territorialmente, sino porque no tenemos, lamentablemente, como acabo de señalar, desde el Estado se ha abandonado a todo el sector productor. Lo bueno hubiese sido que se prepare desde hace años atrás. Asambleísta, una pregunta más. A ver, ustedes lo que pueden hacer es votar sobre el documento ya firmado. Ustedes no es que pueden plantear nuevas cosas, plantear que haya una extensión de blindaje para ciertos sectores. Ustedes o apruebo lo que me pasaron o nada más, no es que pueden hacer propuestas.
Así es, la Constitución y la ley orgánica establece que aprobamos o improbamos. Son las dos alternativas. Ya no podemos agregar alguna Ya, y en el caso que ustedes no alcancen los votos, ¿qué pasa? ¿Se cae todo y borrón y cuenta nueva? Así es, no se aprueba y consecuentemente no entra en vigencia. Lo que podrían hacer, si es que ocurre esto, y ojalá ocurra, es que se vuelva a negociar, obviamente, en condiciones más favorables para nuestro país. Y preparar, como acabo de señalar, nuestro país necesita, sí, firmar un tratado de libre comercio, pero en condiciones casi iguales, pues no vamos a entrar a pelear entre David y Goliat, o sea, nos terminan golpeando y nos acabarán a nuestro país. Imagínense, ahora mismo cómo tenemos una deuda externa con China, o sea, casi nos estamos entregando a China, y esa es la realidad que nosotros sí vamos a defender, y es más, como acabo de señalar, va contra la norma constitucional. Asambleísta, buenos días, Noris Arroyave, le saluda. Entonces, lo que muchas personas se preguntan es, ok, si no están de acuerdo con el tratado, ¿qué proponen? Y se ha escuchado en generalidades, que sea una negociación de igual a igual, pero ¿qué elementos no deberían ser negociables para Ecuador en un tratado de libre comercio con China? Entendiendo que ya no se puede cambiar lo que está. Así es, pero lamentablemente ahora ya no se puede cambiar absolutamente nada, ni siquiera una coma. Pero uno de los elementos, por ejemplo, ¿por qué nos obligan a someternos al arbitraje internacional? O sea, ¿por qué estamos perdiendo la soberanía de nuestro Estado ecuatoriano? Ese es uno de los temas fundamentales que termina afectando, por ejemplo, al artículo 422 de la Constitución de la República. Entonces, ese es un tema crucial que no deberían haber aceptado, ¿no es cierto? Por eso digo, lamentablemente, esas son las consecuencias de haber negociado en cuarto cerrado, con participación mínima, y no se difunde, ¿no es cierto? Y es más, imagínense, este tratado de libre comercio va a afectar a la naturaleza, a los pueblos indígenas, a las nacionalidades. Y uno de los derechos de los pueblos indígenas es la consulta. ¿Por qué no se abrió? Y no solo a los pueblos indígenas, sino al resto de actores que tienen mucha relación con estos temas. Y hay un elemento importante, por ejemplo, porque también está otro acuerdo comercial con Costa Rica. Y ese también tiene ya un dictamen de la Corte Constitucional. Y resulta que en ese acuerdo comercial de Costa Rica, ahí sí niegan la constitucionalidad de la cláusula arbitral. O sea, dice ahí, no puede ser sometido el Estado ecuatoriano a un árbitro internacional. ¿Por qué? Porque se está violentando el artículo 422 de la Constitución. Mientras en el caso del Tratado de Libre Comercio con China no hablan de eso. O sea, ¿cómo es que la Corte Constitucional también deja pasar estas inconstitucionalidades? Por otro lado, o sea, si se logra un tratado de libre comercio, se debe proteger a los ecuatorianos, se debe proteger a los productores, se debe proteger a los pequeños empresarios, y visibilizar qué productos no deberían ingresar a nuestro país. Proteger la soberanía alimentaria, por ejemplo. Con esto queda abierto. Imagínense, en la Constitución habla nada de transgénicos, y con esto no está establecido esta prohibición. Es posible que vengan de todo. ¿Y qué pasa con este artículo que la misma Constitución establece, que es de deber primordial del Estado garantizar y proteger la soberanía alimentaria? Entre otros temas que sí deberían haber sido considerados si es que obviamente están pensando en el país. Pero si están pensando en el grupo minúsculo, como siempre lo han hecho, ahí están las consecuencias. Asambleísta, una de las cosas que el ciudadano de a pie dice es, ya el Ecuador está repleto de productos chinos, lo vemos en todos lados y de diferentes calidades. ¿Cuál sería la diferencia en este momento de aprobar un TLC ya en el mercado ecuatoriano versus a lo que vemos ahora? Que sigan así, pero están ingresando
pagando impuestos de acuerdo, o sea, como cualquier otro país. En cambio, con el Tratado de Libre Comercio ya va a entrar como solemos decir, como perro en su casa. Eso es lo que va a ocurrir. Al menos ahora está ingresando, pero están sujetos a normativas del Ecuador. O sea, aquí todavía no podemos, por cualquier eventualidad, ser sometidos a los tribunales internacionales, sino los casos o algunas acciones u omisiones que deriven en un conflicto, esos serán resueltos en nuestro país. De manera que, por eso decimos, o sea, ya hay productos, y también ayer se cuestionaba, hay productos chinos, y miremos la calidad de los productos chinos. ¿Queremos eso? Miremos cuál ha sido el comportamiento. Una de las asambleístas de la Amazonía presentó un video de cómo está afectando la presencia de las empresas chinas que están llevando adelante los proyectos mineros en nuestro país. ¿Cómo están afectando? Enormemente. No han sido ni siquiera respetuosos de los derechos constitucionales y están haciendo lo que ellos consideren. Hay un elemento importante, por ejemplo, hay un caso de Furukawa que se dio acá en Santo Domingo de los Áchilas. No es con China, pero es con Japón. Mire cómo ellos habían implementado un sistema de esclavización laboral. En pleno siglo XXI resulta que esos hechos están ocurriendo. ¿Qué nos garantiza, no es cierto? ¿Qué nos garantiza que China no pueda hacer lo mismo cuando el crecimiento que han tenido mucho responde a la explotación laboral que ha ocurrido a lo largo de los años? Muy bien, gracias a la doctora Mariana Yumbay, asambleísta de Bolívar por Pachacutic, magíster en Derecho Penal y Criminología. Doctora, le agradezco mucho por su tiempo. Muchísimas gracias a usted, un gran abrazo, gracias a toda la ciudadanía. Saludos.